Bien, pues damos comienzo la sesión de hoy dentro del ciclo de conferencias que se vienen organizando en esta sede de la Real Asociación de Diálogos de España y además en este caso con especial agrado porque se hace en colaboración con el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, cuyo presidente, Jaime Travesedo, aquí me acompaña. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación, así que tiene copado todo, como podéis ver. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí en un día que no es muy bueno, pero aún así veo que la audiencia es importante y hay mucha gente más, además, que nos ve a través de Internet y, por lo tanto, estas conferencias llegan muy lejos y después quedan colgadas en YouTube, por lo que muchísimas cientos de personas pueden verlas. Y yo, sin más, reiterando la bienvenida, cedo la palabra a Jaime Travesedo para que haga la presentación de los conferenciantes de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias al presidente de la asociación por acogernos. Yo, como formo parte de la Junta de Gobierno, me siento como en casa, eso sí. Y muchas gracias a los ponentes, a los conferenciantes por haber venido, por aceptar la invitación a esta casa, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña introducción a los ponentes, aunque todos los conocéis y tienen un currículum extensísimo. Voy a resumirlo para que nos dé tiempo a disfrutar de la conferencia, que es lo importante. Por un lado tenemos al señor doctor Juan Miguel Soler Salcedo, que es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor ingeniero por la Politécnica de Madrid, diplomado en investigación operativa por la Complutense de Madrid y diplomado en administración de empresas por el CEU. O sea que un gran estudiante o estudioso, según como se diga. Y luego ha sido profesor adjunto de la Universidad Politécnica en la asignatura de ampliación de física y donde además publicó numerosos artículos y libros científicos. Además es consejero numerario del Instituto de Estudios Manchegos, que depende del CECEL, del CSIC, y durante los últimos 30 años ha dirigido sus investigaciones hacia la historia local de su tierra y la genealogía hispana, escribiendo en diversas publicaciones y editoriales tanto de la provincia de Ciudad Real como nacionales, y además ha publicado diferentes trabajos y ha dado numerosas conferencias. Entre sus libros cabe destacar De Malagón a Caravaca, que es una biografía de la madre carmelita descalza Ana de San Alberto, llamada en el mundo Ana de Salcedo, que es fundadora en vida de Santa Teresa del convento de Caravaca. Y luego el libro que nos trae aquí su presencia es Nobleza Española, Grandeza y Memorial, de 1520, que es un estudio que publicó en 2008, es un estudio genealógico de las casas nobles que en 1520 recibieron la grandeza de España de primera creación, conocida como inmemorial, y desde entonces hasta nuestros días. En el 2019 sacó una segunda edición de ese libro, ampliando el texto de la primera edición y revisando algunos conceptos y eliminando erratas detectadas en la primera edición. Y luego, además, numerosos artículos y conferencias sobre los señores y marqueses de Malagón, el marqués de Santillana, el duque de Rivas, la marquesa de Ayamonte, etc. Y luego, por otro lado, os quiero presentar también al ilustrísimo señor coronel Julián Tomás García Sánchez, que, bueno, es nacido en Candeleda, hay bastante gente de Candeleda hoy aquí. Nació en 1954, coronel de artillería, también licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, y en el mundo militar, además de los destinos específicamente militares, ha sido profesor de Geografía, Historia y Geopolítica en la Academia General Militar de Zaragoza y codirector del CEMIX, Centro Mixto de la Universidad de Granada, mando de adiestramiento y doctrina en Granada. Ha intervenido en la organización de numerosos congresos, jornadas de carácter histórico, político y militar, y entre ellas destaca las jornadas sobre las Fuerzas Armadas en la historia del constitucionalismo español, en colaboración con la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y las universidades de los lugares donde se celebraron: Granada, Palma de Mallorca, Melilla, La Coruña, Pamplona, Cáceres. Al margen de su profesión militar, su gran pasión ha sido la historia en todas sus facetas: historia universal de España, sobre todo de los siglos XIX y XX, la mitología, los toros, el flamenco, genealogías de reyes, reinos, familias nobiliarias, historia de las religiones, etc. Y una vez retirado de su profesión por edad, ha impartido en el aula de mayores de la Universidad de Granada y en la de Melilla varias asignaturas como historia de la tauromaquia, historia del flamenco, historia de la vida cotidiana en España,
o Historia de los partidos políticos en España. Y por lo que se refiere al campo de los estudios genealógicos, en el 2022 publicó el libro Grandeza y Memorial, Grandes de España, de 1520, en el que se narra la historia de las 25 casas nobiliarias que en 1520 fueron reconocidas por el emperador Carlos V con la grandeza de España. Pues bien, no quiero quitarles más tiempo y les cedo la palabra, no sé quién va a empezar de los dos. Juan Miguel, pues Juan Miguel, por favor. Permitidme solo, cuando mencioné a Jaime Travesedo de que estaba en todo, porque está en esta Junta y es presidente de la Universidad de Madrid, olvidé decir que también está en el título, porque es conde de Paredes de Nava y grande de España. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer tanto a la Asociación de Hidalgos de España como al Cuerpo de la Nobleza de Madrid la invitación que nos han hecho para poder impartir parte de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los últimos años por lo que respecta a mí personalmente aparte. Espero no defraudarles. También gracias, Jaime, por tu presentación, que yo creo que ha sido totalmente exagerada, porque realmente yo profesionalmente estudié unas ramas y esto, aunque llevo 35 años trabajando en el tema, pues es mi afición de toda la vida. En primer lugar, señalar, antes que nada, que algunos de los temas que voy a tratar están aceptados generalmente por la inmensa mayoría de los estudiosos del tema, aunque hay algunas cosas que son propias en el sentido de que no están aceptadas por todos, hay controversia. El año 1520, que durante mucho tiempo se aceptó como el punto de partida de la grandeza, hoy está superado porque se ha comprobado documentalmente que ya reinando Juan II de Castilla concede el condado de Osorno y con él la primera grandeza de Castilla que está documentada, que no quiere decir que sea la única que existe. Es decir, cuando en 1520, con motivo de la coronación del emperador Carlos V, en Acristán, no me salía, decide dar a una serie de señores el título de grandezas de España, está aprovechando una designación ya dada anteriormente y sustituye o quiere sustituir a los ricos hombres de Castilla, no quitándoles, sino dándole a los grandes de España una serie de derechos que les permiten superar la ricohombría. La web de la Diputación de la Grandeza, de la Diputación de la Grandeza, establece que en 1520 y hasta la muerte del emperador se concedieron 50 grandezas de España. De esas 50 grandezas de España, 15 se hacen en reinos que, teniendo al emperador como rey, no son reinos hispanos, que yo los voy a eludir, y que son 15. Son napolitanos, hablan de napolitanos y luego habla de sicilianos y luego habla de italianos. Quiero decir, Italia en aquel momento no existía, por lo tanto, pues hablan de flamencos y ignora títulos del imperio, con lo cual es posible que a los que llama italianos se esté refiriendo a títulos de grandeza a personajes del imperio. En cualquier caso, hay una pequeña diferencia, porque cuando habla del número de títulos habla de 50, cuando no nombra individualizadamente a ninguno, pero cuando señala la procedencia, el lugar de donde eran esos señores, pues salen 49, falta uno. Con lo cual, si quitamos
a los 49, los 15 que no son de reinos hispanos, quedan, a criterio de la Diputación de la Grandeza, 34 grandes de España. Yo voy a hablar de dos más. A mí me salen 36. Uno es el de Osorno, que yo creo que es indiscutible porque está documentado. Primero, cuando se concede el condado, y después, años después, el mismo Juan II de Castilla le concede el ducado de Galisteo, que además, curiosamente, durante mucho tiempo se consideró que era un título personal, es decir, que era el primer titular, lo tenía y desaparecía con él. Y sin embargo, en los textos documentados que se han recuperado ahora, es hereditario. Y lo dice textualmente desde su creación. No entiendo cómo esos errores se pueden producir. Con lo cual, y vuelve a insistir en la grandeza, le llama primo, que es otra de las consideraciones que en aquella época se tenía, es decir, a los grandes se les llamaba primos y a los títulos que no tenían grandeza se les llamaba parientes. Se les permitía a los grandes estar descubiertos ante el rey. Estar cubiertos ante el rey. Y al resto se les obligaba a descubrirse. ¿Qué hace que se tenga la idea de que en 1520 aparece la grandeza? Porque con la coronación, todos los nobles de Europa en la coronación iban a estar descubiertos ante el rey. Y los españoles grandes tenían derecho a estar cubiertos. Y entonces se les convence de alguna manera de que se descubran como todos para que no se molesten los demás, y justifican esa postura para pensar que es el momento en crear la grandeza. Bueno, dicho esto, la evolución no es lo mismo grandezas. Las grandezas van a ser 36 y no hay ningún problema, pero a lo largo del tiempo hay casas que deciden, cuando reciben un título que consideran superior, trasladar la grandeza que tienen en un título que consideran inferior, pasarla a la que consideran superior o la que van a usar. Eso se llama subrogación. Hay títulos que ceden por decisión del mismo titular. Tienen el mismo titular y ese mismo titular decide pasar la grandeza de un título a otro título, que es lo que se llama cesión de título y subrogación de títulos. En la historia también se ha considerado, típicamente se han aceptado 4 subrogaciones. Hoy en día está en duda 3 no tienen ninguna duda. El ducado de Osuna es una subrogación. El ducado de Miranda del... lo diré. No, el condado de Melgar, el que pasa a Medina de Río Seco, el condado de Ureña, que pasa al ducado de Osuna, el marquesado de Denia, que pasa al ducado de Lerma, y el que está en duda es el ducado de Peñaranda de Duero, que pasaba del condado de Miranda del Castañar. Hoy se cree que esa subrogación no existió. Sin embargo, la importancia del ducado de Peñaranda de Duero, que se separó de la Casa de Alba y adquirió carácter propio, y los títulos que se llevó con él, es suficientemente importante para también estudiarlas. Eso, las subrogaciones no significa que aumenten las grandezas, sencillamente que una grandeza pasa de una casa a otra. Luego, los títulos, muchas veces la numeración, es posible que esa numeración de la grandeza de España en algún caso se produzca porque estén contando no grandezas, sino títulos que han tenido la grandeza. No es lo mismo. Aparecen con 36 grandezas, aparecen 41 títulos que han tenido grandezas. Y esas que se consideran hasta la muerte de Carlos V son las que pasan a llamarse
grandezas inmemoriales. Hay un tema, otro tema importante que ha estudiado últimamente un genealogista que es catedrático en la Universidad de Córdoba, Enrique Soria Mesa, estudiando el tratado de Alonso de Carrillo, de Salazar de Mendoza y de López de Haro, dice, sin citar, el problema es que no citan personas y títulos concretos, dicen, hay 5 o 6 condes que son tratados como grandes. Entre marqueses hay 7 u 8 que gozan de la prerrogativa de grandes. Y aparece otro tema que ha estado en los últimos años, también tiene mucho debate, que es, en creando el rey duque a uno, es grande. Es duque, luego es grande, mas no lo contrario. Con estas frases sacadas de Salazar y que López de Haro insiste, a la hora que el rey hace merced y gracia a cualquier señor de título de duque, en esa misma es grande, hablando en el común sentido y lenguaje de España, porque todos los duques de estos reinos son grandes. Otro de los temas conflictivos es que se habla de grandes, a veces, en el sentido de que eran caballeros poderosos que aportaban económicamente al rey dinero y también armas cuando las necesitaba o cuando las solicitaba el rey, pero no tenía o no se había creado todavía lo que se puede llamar la máxima dignidad nobiliaria, que es la dignidad de la grandeza. Es decir, que eran grandes, digamos, hablando vulgarmente, aunque no tuvieran el título. Esa matización y esa separación es importante y no está clara cuando de verdad empieza una y acaba la otra. Siendo históricamente indiscutible que la creación de la dignidad de la grandeza acabó con la antigua dignidad de la ricohombría, poniendo fin a los privilegios que ella llevaba, hoy día conocemos que la concesión del grande, al haber sido otorgada al conde de Osorno y existir todavía durante varios años la ricohombría, no es cierto que la grandeza quitó la ricohombría. Coexistieron durante muchos años ambos. Lo que pasa es que la grandeza recibe derechos que la ricohombría no tenía. Vamos entonces a pasar, con todos estos conceptos que he intentado explicarles lo mejor posible, a establecer una serie de criterios para tratar de situar el número de grandes de España inmemoriales. El primer criterio es el primer título documentado que existe, que es el de conde de Osorno. El segundo criterio es lo que podríamos llamar el criterio inicial. Hay un genealogista muy importante en la historia de España, que es Betancourt, Francisco Fernández Betancourt, un canario, que es el que, en cierta manera, defiende la teoría de 1520, de los 25 títulos, y su prestigio hace que haya inundado todos los textos de los tratadistas con esa teoría. Pero el mismo Betancourt, hace una gran obra que no llega a terminar, que son 10 tomos de nobiliaria. Pues bien, en los 6 o 7 primeros tomos hace la relación de 25. Pero en los 3 o 4 últimos tomos, no recuerdo ahora mismo si es el 7º, 8º y 9º y 10º, el 6 o el 7 cambia la relación y añade ya uno más. Es decir, el propio Betancourt, que insisto, defiende los 25 al principio, antes de morir, defiende uno más, que es el marquesado del Cenete. Ese no está recogido en la primera relación y, sin embargo, sí está en la segunda. Luego, el propio Betancourt ya se rectifica los 25 de 1520
y aparecen 26, que con Osorno ya son 27. Pero además Betancourt ignora a otro, el marquesado de los Vélez. El marquesado de los Vélez, que se reconoce siempre como un grande de España, y hay documentación que lo justifica. Betancourt, incomprensiblemente, lo dice Salazar y Hacha en su libro de Grandes de España, incomprensiblemente nadie se explica por qué Betancourt lo ignora, porque está claro que el marquesado de los Vélez era otro grande inmemorial, con lo cual ya tenemos otro más: Osorno, Cenete, los Vélez. Podríamos hablar del criterio inicial y el criterio segundo, con lo cual nos vamos ya a situar en 26. Entre los 25 que aparecen en 1500 me gustaría hacer solo dos puntualizaciones. Una es que en el preámbulo del Ducado de Escalona, a favor de Juan Pacheco, por Enrique IV de Castilla, hijo de Juan II, concede a Juan Pacheco, que era el marqués de Villena, el Ducado de Escalona, y dice: por cuanto al estado y excelencia de los reyes y príncipes pertenece sublimar en decorar a los grandes de sus reinos poniéndolos en mayores estados. Es decir, le concede el Ducado de Escalona aceptando que Juan Pacheco es grande. Luego, posiblemente, aunque no está documentado, esa grandeza le viniera del marquesado de Villena. Nadie lo estudia, yo lo apunto como posible que fuera el segundo gran título de grandeza inmemorial, el marquesado de Villena. De hecho, en la historia, él presumía, el marqués de Villena presumía que cuando se referían a él, con decir el marqués ya estaba claro que hablaban de él. Si hablaban de otro marqués tenían que decir el estado, el título completo, porque si era marqués no podían hablar de otro que era él. Y él nunca tuvo la tentación de llamarse marqués duque, cosa que hizo el conde duque de Olivares, que fue conde, que fue duque, pero nunca fue conde duque. Es decir, su sucesor inmediato, cuando muere el conde duque, el condado de Olivares, él era el tercer conde de Olivares, primer duque de Sanlúcar la Mayor, y entonces para no decir tanto, pues junta y se llama conde duque. Nunca lo fue. Sus sucesores siguieron llamándose, utilizando el término de conde duque, sin serlo. Es decir, el condado ducado de Olivares se le reconoce al que luego sería 16 duque de Alba, cuando todavía era primogénito del 15, en él arreglan dos títulos que se estaban mal utilizando. Uno era el conde duque, o sea, el conde duque de Olivares, legalmente hablando, es de 1800 y pico. Los demás no son conde duques de Olivares, son condes de Olivares. Y después arreglan otro tema que es el ducado de Huéscar. Es otro tema que en la historia ha ido sobre. El ducado de Huéscar se crea para las esposas de los primogénitos de la Casa de Alba. Y a partir de un momento determinado, el quinto, el sexto duque de Alba decide apropiarse del título y todos los demás los van siguiendo y se titulan duques de Huéscar. Bueno, pues en este señor también se arregla ese asunto y se crea. Yo en mi libro, para no llevar mucho la contraria a tantos expertos, pues he llamado, se crea el ducado Huéscar II, dejando el uno por olvidado, pero en fin, el ducado de Huéscar ha sido mal usado porque eran solo, hay veces que no son primos, están casados y no son todavía sucesores de Alba, y por lo tanto esas esposas no son tampoco duquesas de Alba, pero se las ignora. Y los dos títulos se arreglan en 1800 y pico, ya digo, en el que luego sería 16 duque de Alba. Y luego quería hablar de otro tema que es de menor importancia, que es el duque de Béjar. El duque de Béjar es el que normalmente se está considerando grandeza de España inmemorial. Sin embargo, el duque de Béjar es antes duque de Plasencia. Es decir, él recibe la grandeza inmemorial como duque
que es como se solía hacer, no se especificaba tal. Entonces es posible que la grandeza de Béjar corresponda más a Plasencia, aunque es cierto que las grandezas siempre dependían de los titulares y cuando coexistían el grande tenía el derecho de asignar la grandeza al título que él más quería. De ahí vienen las subrogaciones. Podía pensarse en que Plasencia es la grandeza inicial y subroga en Béjar esa otra grandeza, porque eso no significa aumentar las grandezas. Estamos ya en un número superior, Cenete 27, Vélez 28. Hay otra curiosidad muy grande. La Casa del Infantado, al primer duque del Infantado lo hacen, es el segundo marqués de Santillana. Y la grandeza siempre se ha atribuido al ducado del Infantado y no se pone en duda. Pero durante una época se consideró que las grandezas pertenecían no a títulos concretos, aunque eso yo creo que ha durado relativamente poco, sino a la casa, y que por lo tanto cada casa tenía muchos títulos, pero solo tenía una grandeza. Por eso el ducado del Cenete hay un momento que parece que ha perdido la grandeza porque se incorpora al infantado, y entonces como el infantado ducado, pero en cuanto se separa el marquesado del Cenete, se separa del infantado, se le reconoce la grandeza. No se la otorga ni se la crea, se le reconoce. Luego, al reconocérsela, se está suponiendo que ya la tenía de antes. Hay otro título que la tiene no perdida, pero sí suspendida, que es Comares. Comares es otra grandeza de las iniciales que hoy día no tiene ni grandeza normal. Está integrada, se integró primero en el ducado de Segorbe y en el ducado de Cardona, que son dos ducados distintos, grandes, los dos grandes inmemoriales, y en 1601 no pagaron las lanzas. Claro, una cosa es tener el título y la grandeza y otra cosa es cumplir con las normas que en ese momento están vigentes. Entonces el duque de Segorbe y Cardona no paga las lanzas de la grandeza del marqués de Comares. Y hoy día el marqués de Comares está sin grandeza. Ahora, con el ejemplo de Cenete, la casa de Medinaceli, que es donde está el marquesado de Comares actualmente, podría reclamarlo. Mis noticias es que alguna vez ha habido intentos y siempre se les ha negado, pero legalmente tiene perfecto derecho a ser reconocido grande e inmemorial. Con lo cual ya tendríamos 29. Los estados de Lerma, Medina y tal, Osuna y Peñaranda son subrogadas. Bien, el de Peñaranda con dudas, pero en fin, pero no crean grandezas. Y el de Comares sería el número 30. Y después está cuatro títulos más que no están dentro de los famosos 25, 26 que se concedieron en 1520, pero sí están concedidos en reinos hispanos por Carlos I. Y estos son el condado de Alba del Iste, el condado de Maqueda, el marquesado de Mondéjar y el marquesado de Villafranca del Bierzo. Los cuatro, a mi juicio, son también grandezas inmemoriales. Hay una curiosidad, siempre se ha pensado que el ducado, y de hecho hoy se reconoce como, después de la grandeza, el ducado es el título superior dentro del nobiliario. Está los duques, los marqueses, los condes. Luego, si tienen grandeza, hay también otra tal. Pero, en fin, en principio, ignorando si tienen o no grandeza, el orden en categoría es. Pero, curiosamente, el marquesado de Villafranca del Bierzo, para él, se creó para sus primogénitos. Hay casas que se crean títulos para sus primogénitos, de inmemorial también, de hace muchísimos años. Pero en el caso del marquesado de Villafranca del Bierzo, a su primogénito se le hace duque de Fernandina. Es decir, siendo o considerando que el duque es superior al marquesado, sin embargo, el marquesado es del titular y el ducado corresponde a su sucesor, a su primogénito. Cuando se me acabe el tiempo me dais un toque. Luego,
el número y con esto tendríamos 34. Luego viene en el 9º criterio el Ducado de Veragua. El Ducado de Veragua es un ducado muy especial. Y es especial porque durante algún tiempo, ahora la grandeza habla de un grande inmemorial y pone entre paréntesis indiano. América no eran las Indias que creó descubrir Colón, pero bueno, realmente nosotros, España, no ha tenido nunca colonias, ha tenido provincias. Inicialmente tuvo 20, que llegaron a ser 83 en América, 83 provincias, y todas son del Reino de Castilla. Es decir, el Ducado de Veragua, aun concedido en tierras americanas, la Constitución de 1812 lo deja muy claro. Habla de la España peninsular y de la España ultramar, y hay diputados de las dos. Y España es todo, no es solo la península, es todo. Incluso Filipinas, incluso tal, pero vamos, en el caso de América, por lo tanto, y aunque es por rama femenina, tiene también antecedentes, porque otro de los signos de que uno podía ser grande de España, inmemorial, sobre todo en este caso, que es el que estamos tratando, es que tuviera antecedentes de rica Umbría. Pero el Ducado de Veragua, que erróneamente muchos genealogistas atribuyen a don Diego, al segundo almirante de la mar Océana, se concede exactamente a su hijo, a Luis, que es el tercer almirante de la mar Océana, que es hijo de Diego, del segundo almirante, nieto del descubridor, pero su padre, el segundo almirante, está casado con una descendiente del duque de Alba. Por lo tanto, a través de su madre, él es Luis de Colón y Toledo, Álvarez de Toledo. A través de la madre recibe la rica Umbría, luego recibe la rica Umbría. Es un reino hispano, porque es una provincia del reino de la Corona de Castilla. Aquí también hay unos matices importantes. Una cosa es el reino de Castilla y otra cosa es la Corona de Castilla. El reino de Aragón y la Corona de Aragón. La Corona de Aragón está formada por el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de las Islas Baleares y el condado de Cataluña. Y eso es Corona de Aragón. Bueno, aparte de otros muchos territorios, incluso en Grecia tuvieron, ¿no? Con lo cual, en mi relación es el 35 grande de España inmemorial. Y queda ahora el último y más controvertido en principio, aunque tal. En esta relación de los 35 primeros no hay un solo grande de España inmemorial del Reino de Aragón. Sí de la Corona de Aragón. Hay 2 de Castellón, hay 1 de Alicante y hay 1 de Valencia. Está Denia, está los duques de Gandía, todos son de la Corona de Aragón, pero no del Reino. Pero no hay un solo título del Reino de Aragón, y eso no es posible. De hecho, yo, y esto es una opinión ya personal mía, yo sostengo que en las Cortes de Monzón de 1528, cuando reina Carlos en Castilla, porque también hay otra cosa curiosa en los escritos que nos encontramos, y es que, aunque los reyes eran reyes de Castilla, de Aragón, de tal, no existía como Estado España, en los escritos sí que muchas veces se hace referencia a grande de Castilla o grande de España. Con lo cual el término España, sin ser propiamente en ese momento un Estado como pensamos hoy que puede serlo, sí ya se utilizaba incluso en términos de los reyes católicos. Los reinos los reyes eran propietarios de los reinos y cada reino tenía sus fueros. De hecho, los distintos fueros definían los reinos. Y claro, si empezamos a analizar los reinos de la Corona de Aragón, pues estaba Jaén, estaba Toledo, estaba Gibraltar, estaba el Algarve, que hoy es Portugal, pero antes tal.
De hecho, los reyes Felipe II, III y IV fueron primero, segundo y tercero reyes de Portugal. Pues yo sostengo, bueno, de las seis cortes que convocan reinando Carlos V, en las 4 primeras, todas se hacen en Monzón, las 4 primeras las preside Carlos y las 2 segundas su hijo como príncipe Felipe es el que las preside. Pues en las primeras, en 1528, asisten 8 personajes representantes del Reino de Aragón. Y entre ellos está el conde de Belchite, el tercer conde de Belchite. Y yo creo que al ducado de Híjar no se le considera grandeza inmemorial porque hay 2 concesiones del duque de Híjar. Al 7º señor de Híjar se le hace duque de Híjar a título personal no hereditario. Con lo cual, cuando muere, bueno, y además a su primogénito se le hace conde de Belchite. Cuando muere, el sucesor es 8º señor de Híjar, 2º conde de Belchite. Y cuando muere, el tercero, que sigue siendo señor de Híjar, conde de Belchite. Es en tiempos de Felipe III cuando se vuelve a crear el ducado de Híjar nuevamente, pero ya hereditario. Entonces, al quedar fuera, digamos, del reinado de Carlos I, pudiera pensarse que no es. Yo interpreto que el tercer conde de Belchite es grande de España inmemorial y que cuando se crea el ducado de Híjar en tiempos de Felipe III, se hace la subrogación de esa grandeza al ducado de Híjar. Insisto, esta es una de las poquitas maneras de decir que es personal mía. No quiero que nadie acepte por dogma esta afirmación, sino que al menos merece que se considere y se estudie en el futuro. Porque cumple todas las condiciones. Son personas allegadas al rey, asiste militarmente al rey. De hecho, el duque de Híjar es hijo fuera de matrimonio del rey de Aragón, con lo cual desciende además de la realeza. Bien, termino ya. Es decir, un pequeño matiz y ya con esto termino. Se ve claro, en las subrogaciones se ve, por ejemplo, Ureña es un condado de Castilla, pero se subroga al ducado de Osuna, y Osuna es de Andalucía. Quiero decir, a veces cuando se habla las grandezas por localizaciones, según se utilice el primero o el segundo, se está poniendo una más o una menos en Andalucía y una más o una menos en Castilla-La Mancha. Por eso a veces cuando se hacen esas clasificaciones pueden aparecer distinciones en el número de grandes. Pero los grandes, digamos, oficialmente son 35 y considerando a Híjar 36. Y con esto, por mi parte, termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Le cedemos la palabra ahora a nuestro ponente, Julián García. Muchas gracias. Reitero mis agradecimientos haciéndome eco de las palabras de mi antecesor y como soy de artillería voy directamente en eficacia. Voy a empezar. Yo cuando empecé a hacer este libro estaba en activo todavía. Lógicamente, si Juan Miguel ha dicho que era un simple aficionado, yo era un amateur total en esta materia. Entonces yo directamente no me planteé ni muchísimo menos el número de los grandes de España ni nada de esas cosas. Simplemente pensé que eran 25 porque Betancourt y toda la trayectoria de todo este asunto decían que los 25 de 1520
eran precisamente 25. Entonces, no me planteé mucho ese asunto. Pero también es cierto que ahora, como veremos, efectivamente coincidiendo casi en su totalidad con lo que acaba de decir Juan Miguel, pues curiosamente se van añadiendo títulos que originalmente a lo mejor no eran grandeza inmemorial, pero que por lógica y luego ya incluso por documentos, como él ha dicho, pues son así. En principio voy a hacer un análisis general porque yo comprendo que casi todos los que están aquí conocen perfectamente la ubicación de estos 25 títulos grandes de España, pero por si acaso alguien no lo conoce, vamos a hacer un recorrido rápido por la geografía española, empezando por el norte de oeste a este. En Galicia tenemos al condado de Lemos, de la familia Castro. Tirando hacia el este nos encontramos con los dos títulos que se conceden a la Casa de Lara, que son el Marquesado de Aguilar de Campoo y el Ducado de Nájera, apellido Manrique de Lara. Un poquito más a oriente tenemos en Navarra el condado de Lerín, de apellido Beaumont. En Zaragoza, ya entrando en la corona de Aragón, tenemos el ducado de Villahermosa, que tiene apellido Aragón porque eran descendientes directos de los reyes de Aragón. En la zona de Cataluña encontramos el ducado de Cardona, de apellido Fol de Cardona. Bajando hacia la parte del reino de Valencia, nos encontramos el ducado de Segorbe, de apellido Aragón, también descendientes directos de los reyes de Aragón, el ducado de Gandía, de la familia Borja, el marquesado de Denia, Gómez de Sandoval, y el marquesado de Villena, efectivamente, que ha citado él de nombre, o sea, de apellido Pacheco, pero que también se puede considerar como ducado de Escalona y ya no estaría en la zona de Aragón, sino que estaría en Castilla. Luego, ya entrando en la propia Castilla, nos encontramos en la zona de Guadalajara el ducado del Infantado, de apellido Mendoza, el ducado de Medinaceli en Soria, apellido La Cerda. Un poquito más hacia el oeste, en este caso ya dentro de la Castilla más profunda, encontramos el ducado de Frías, con el condado de Haro, que es anterior en realidad, Fernández de Velasco de apellido. El condado de Melgar, que luego se transforma efectivamente en ducado de Medina de Rioseco, de apellido Enríquez. Un poquito más hacia el oeste todavía encontramos el marquesado de Astorga, Osorio de Moscoso. Un poquito más abajo en la provincia de Zamora encontramos al condado-ducado, que este sí que fue condado y ducado, de Benavente, de apellido Pimentel. Luego ya entramos en la provincia de Salamanca con 3 títulos, el del ducado de Alba, de Álvarez de Toledo, y los 2 títulos concedidos a la familia Zúñiga, el ducado de Béjar, Plasencia, efectivamente, y el condado de Miranda del Castañar. En la Extremadura actual encontramos el ducado de Alburquerque, de apellido de la Cueva, y luego ya entramos en los 5 de Andalucía. En Córdoba tenemos a los 2 títulos concedidos a los Fernández de Córdoba, el condado de Cabra y el marquesado de Priego. En Sevilla tenemos el ducado de Osuna, que efectivamente, como se ha dicho anteriormente, fue condado de Ureña, que es al que verdaderamente se le concede la grandeza inmemorial, apellido Telle Girón. Y luego ya tenemos en Cádiz 2 títulos a los famosos de la época, Ponce de León, ducado de Arcos, y a la familia Guzmán, ducado de Medina Sidonia. Estos 25 títulos estaban repartidos en 20 familias, porque como acabamos de decir, hubo 5 familias que recibieron 2 títulos, concretamente la familia, el apellido Aragón, ducado de Villahermosa y ducado de Segorbe, la familia Zúñiga, hemos dicho, ducado de Béjar, Plasencia y condado de Miranda del Castañar, la familia Manrique de Lara, con el ducado de Nájera y el marquesado de Aguilar de Campoo, la familia Fernández de Córdoba, con el marquesado de Priego y el condado de Cabra, y luego el caso curioso de la familia Acuña, que era una familia procedente de Portugal, porque todos recordamos la gran cantidad de guerras civiles desde 1350, la muerte de Alfonso XI el Justiciero. Hubo una gran cantidad de familias
que pasaron de España, de Castilla o de Aragón a Portugal y viceversa. Entonces esta familia Acuña, que procedía de Portugal, curiosamente obtuvo 2 títulos, pero en 2 ramas bastardas, los Telle Girón, que fueron Osuna, y precisamente Pacheco, que se ha citado aquí repetidamente, que ese era el marqués de Villena por antonomasia, que luego se le concedió el ducado de Escalona. Y curiosamente a la familia Acuña como tal, a la línea titular, no se le concedió la grandeza inmemorial, probablemente porque en aquel momento era una mujer la que había sucedido a la Acuña. Bien, de todo eso nos da un número que efectivamente, como se ha dicho también aquí, puede ser cambiante. Nos da que hay de estos 25 títulos, hay 13 en Castilla, 5 en la Corona de Aragón, 5 en Andalucía y 1 en Navarra y otro en Galicia. Pero efectivamente, si en el caso del Marquesado de Villena, que lo hemos concedido a Aragón, lo damos como Ducado de Escalona, pues resulta que Castilla tiene 1 más. Y lo mismo ocurre con el Ducado de Osuna, si se considera el Condado de Ureña, que sería castellano. Bueno, da igual. Lo que sí que es interesante, que también se ha apuntado aquí, es el estudio de las ausencias aparentemente notables. ¿Por qué Carlos en 1520 no concedió esa grandeza inmemorial que concede a 25 familias? ¿Por qué no se lo concede, por ejemplo, a los condes de Tendilla, que habían sido tan importantes además pertenecían a la familia Mendoza, que eran los poderosos Mendoza, que se llamaban entonces? Bueno, es extraño. También es cierto que el segundo conde de Tendilla, el gran Tendilla, había fallecido ya en 1515 y en ese momento, pues a lo mejor Carlos, que llegó aquí en 1516, bueno, pues ya no tenía tanta referencia con Tendilla. Exactamente igual con los títulos que también se han citado aquí del Cenete o de Pastrana, que eran procedentes también de los hijos del famoso cardenal Mendoza, los pecadillos que decía Isabel la Católica del cardenal. Bueno, pues esos títulos también se quedaron aparentemente. Otro título muy llamativo, que efectivamente luego hay que reconocerlo como grandeza inmemorial seguramente, es el título de Marquesado de los Vélez. Efectivamente, la familia Fajardo había sido importantísima en la Guerra de Granada, en la zona de Almería, Murcia, y era extrañísimo que no se los concediera. Curiosamente, luego esta familia de los Fajardo, de Marquesado de los Vélez, va a entrar en el entorno, alrededor de 1727, entra en el Marquesado de Villafranca del Bierzo, que es una casa secundaria de la casa de Álvarez de Toledo. Y luego ya más adelante, un poquito más adelante, en 1777, entra en la casa de Medinasidonia, entonces, que es donde permanece todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el Marquesado de los Vélez, pues seguramente sería o no sería, pero lo que está claro es que en el estudio que yo hice, el Marquesado de los Vélez está siempre por ahí pululando, porque pertenece a una casa, pertenece a otra, y luego ya pertenece definitivamente a Medinasidonia. Otro título que llama la atención, aunque quizá no tanto, es el Ducado de Sesa, el que se había concedido ni más ni menos que a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, ¿no? Bueno, el Ducado de Sesa era un título italiano, pero y también es cierto que el gran capitán ya había fallecido 5 años antes y que en ese momento, curiosamente, era su hija Elvira la que había sucedido a su padre. Inmediatamente, de todas maneras, eso no tiene mucho problema, lo del Ducado de Sesa, porque esta Elvira se casa con su primo, que era el conde de Cabra, y automáticamente el Ducado de Sesa entra en el condado de Cabra ya desde el principio, con lo cual desde ese momento ha estado y permanece todavía. Otro título muy interesante, que también se ha citado aquí, es el Duque de Veragua, el Ducado de Veragua. ¿Cómo es posible que con la fama aparente que podía tener el conquistador, el descubridor de América, Cristóbal Colón, los duques de Veragua no tuvieran grandeza inmemorial? Bueno, pues es bastante sencillo en mi opinión. Lo que pasa es que vuelve a ser una opinión particular, como ha dicho también Juan Miguel. Evidentemente, Cristóbal Colón muere en 1506. A partir de ese momento, las capitulaciones que había hecho Cristóbal Colón con los Reyes Católicos en Santa Fe empiezan a perder mucho poder.
Los sucesores, efectivamente, empiezan a tener incluso pleitos con la monarquía. Y en ese momento lo que se hace es darles el título de duque de Veragua, que teóricamente es un lugar en la zona de actual Panamá, y marquesado de La Habana, pero sin más pretensiones, en mi opinión. Y yo creo que quedaron bastante satisfechos en aquel momento los sucesores de Cristóbal Colón alrededor de 1520. Otro título que también puede sonar como que podría habérsele dado es el duque de Feria, de la familia Suárez de Figueroa, pero también vuelve a ocurrir una cosa parecida. Esta familia de los duques de Feria entran inmediatamente en la casa de Priego, con lo cual prácticamente pues Priego y Feria han ido siempre unidos. Por lo que se refiere, también ha sido citado en el ámbito de la Corona de Aragón, llama la atención lo de los duques de Híjar, que no digo nada más porque ya está dicho, o los condes de Sástago, o los condes de Aranda, de apellidos Alagón y Ximénez de Urrea. Yo en general, aunque como digo, era y sigo siendo un amateur de esta materia, en mi opinión, lo que hizo Carlos V, en mi opinión, es... bueno, no es la mía, lógicamente también es de mucha más gente, ¿no? Lo que hizo fue simplemente conceder, en mi opinión, la grandeza inmemorial a la gente que le había dado dinero para que los electores alemanes en 1519 le dieran el título de Carlos V, emperador de Alemania. Hay que tener en cuenta que había 7 electores, 3 eclesiásticos y 4 laicos, que había que convencerles, entre comillas, y lógicamente ese convencimiento, casi con toda seguridad, tendría que ser en forma de dinero. Entonces, puede ser que las familias que le concedieran un cierto dinero para que les dieran este título de Carlos V de Alemania, es los que en principio obtuvieran esa grandeza inmemorial. Pero esto es elucubrar, porque como digo, no hay nada claro. Bien, esto en cuanto al origen. Con el tiempo, esas 20 familias que dijimos que habían obtenido esos 25 títulos de grandes de España, a lo largo del tiempo se van produciendo una serie de concentraciones de títulos, de estos títulos de grandeza inmemorial, y otros títulos que se van uniendo, ya no de grandeza inmemorial, pero sí de grandeza de España, y de tal manera que en la actualidad, por hacer un recorrido corto y no enrollarnos demasiado, actualmente la Casa de Osuna, de esos 25 títulos, tiene aglutinados en torno a ella 6 títulos. Concretamente, la titular actual, Ángela María Solís Beaumont y Tellez Girón, tiene los títulos de Osuna y Benavente. 2 de sus hijas, Ángela María y María Cristina de Ulloa y Solís Beaumont, tiene la primera el título de Ureña como sucesora en el futuro de su madre, y también tiene el ducado de Gandía, y su hermana, María Cristina de Ulloa, tiene el ducado de Arcos. El siguiente título que nos queda es el de Medina de Rioseco, que lo tiene una hermanastra de la titular de Osuna, que es María Asunta Latorre y Tellez Girón. El ducado de Béjar, que también está asociado actualmente a la Casa de Osuna, en 1921 pasó a una familia tangencial, que es los Roca de Togores, y en la actualidad el titular es Pedro de Alcántara, Roca de Togores y Salina. En cambio, el de Plasencia, que también estuvo unido a Béjar casi siempre, pero en la actualidad lo tienen María Gracia Rúspoli y Solís Beaumont, que es una sobrina de la titular de la Casa de Osuna. Y por último, el condado de Melgar, que dijimos que era el originario del ducado de Medina de Rioseco, lo tiene un primo segundo de la titular de Osuna, que se llama José Manuel Melgarejo y Aniel Quiroga, lo tiene desde 1986. Eso en cuanto a la Casa de Osuna, 6 títulos aglutinados. La Casa de Medinaceli tiene 5 títulos aglutinados, de los cuales 3 de ellos, Medinaceli, Denia y Priego, es titular Victoria de Hohenlohe, Langebur y Smith-Poles.
Su tío abuelo, Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba, tiene otro título que es el Ducado de Segorbe, y una tía abuela suya, Casilda Guerrero Burgos y Fernández de Córdoba, tiene el otro título que es el título de Ducado de Cardona. Hay otros dos títulos que también se han citado aquí, unidos a este ámbito, concretamente el Ducado de Lerma, que fue muy interesante porque superó de alguna forma a su original Marquesado de Denia, que lo tiene actualmente Fernando Larios y Fernández de Córdoba desde el año 1952, que es un tío abuelo también de la titular Victoria de Hohenlohe. Y por último, el Ducado de Feria ya se concedió al padre del actual, Rafael Medina Abascal, que es tío segundo de la titular Victoria Hohenlohe. En el caso de la Casa de Alba es más sencillo, tiene aglutinados 4 títulos, pero su titular, que es Carlos Fillén Stuart y Martínez de Irujo, tiene los 4, es decir, es duque de Alba, es conde de Lerín, es conde de Lemos y conde de Miranda del Castañar. Y además, como también se ha dicho aquí, desde hace mucho tiempo la Casa de Olivares, el condado de Olivares, se unió a Alba y él también es el titular, exactamente igual que el ducado de Berwick, pero el ducado de Berwick tiene un componente que también se ha comentado, y es que el ducado de Berwick en España, su titular es Carlos Fillén Stuart, pero en Gran Bretaña, juntamente con ese título que está ahí en duda, que es Peñaranda de Duero, que sale de la casa de Miranda del Castañar, lo tiene en Inglaterra o en Gran Bretaña Jacobo Fillén Stuart y Gómez, que es primo segundo de Carlos Fillén Stuart. Y por último, en este ámbito de la Casa de Alba, como luego comentaré, yo he metido al ducado de Veragua, aunque nunca en ningún momento ningún duque de Veragua fue duque de Alba y al revés, pero luego explicaré por qué, y su titular es Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, que tenemos aquí delante precisamente. En la Casa de Frías tiene 2 títulos aglutinados, que es el Frías Haro y Villena Escalona, y es un único titular que es Francisco de Borja, de Soto y Moreno Santamaría. La Casa de Astorga Altamira Cabra tiene 2 títulos, precisamente Astorga y Cabra, cuya titular actual es, la titular del Marquesado de Astorga y también Duquesa de Maqueda, otro título del que luego hablaremos también y que también se ha citado, es María del Pilar Paloma, Casanova y Barón. Altamira, el condado de Altamira, que estuvo siempre unido a Astorga en el apellido ese, Osorio de Moscoso, actualmente está en poder de Gonzalo Barón Gavito, que es primo hermano de la titular María del Pilar Paloma. El condado de Cabra, que es lógicamente uno de los grandes inmemoriales, está representado por Álvaro López Becerra y Casanova, que también lo tenemos por aquí, y que es lógicamente hijo de María del Pilar Paloma. Y el ducado de Baena, que sale también del condado de Cabra, en 1895 pasó a una familia tangencial que son los Ruiz de Arana, y su titular actual es María Cristina Ruiz de Arana y Marone Cinzano, que es bisnieta de Alfonso XIII y prima segunda de nuestro rey Felipe VI. La Casa de Lara tiene también otros 2 títulos, en el caso es el Marquesado de Aguilar de Campoo, María Pilar de las Morenas Travesedo, que también creo que está por aquí, y luego el Duque de Nájera, que es Juan Travesedo y Colón de Portugal, que son primos hermanos los 2. Y luego en esta Casa de Lara ha habido siempre un condado que ha estado íntimamente ligado a la casa, que es el condado de Paredes de Nava, que tenemos aquí ni más ni menos que a Jaime Travesedo, que es su titular. Y ya nos quedan solamente las casas que han mantenido su título original. La Casa de Medina Sidonia, que también tiene asociado ese marquesado de Villafranca del Bierzo que hemos dicho que se introduce en esta casa en el siglo XVII, su titular es Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo. La Casa de Alburquerque, que también tiene asociado un título muy interesante que fue el Ducado de Sesto, que es Juan Miguel Osorio y Beltrán de Lis. La Casa de Mendoza, con el Infantado y Santillana, con esa dicotomía que también se ha dicho. Almudena de Arteaga es su titular, y su hija Almudena Anchústegui de Arteaga, aunque creo que ha cambiado los apellidos para ser también de Arteaga, que es la titular de Santillana. Y por último, la Casa de Villahermosa,
que es Álvaro de Urzaiz y Adelor de Aragón. Bien, estos son el origen y la actualidad. Me interesa comentar un detalle sobre la actualidad. Y es que en la actualidad el tener estos títulos no representa ningún privilegio. Aquí se han citado algunos de los privilegios que se tuvieron en el origen. El último privilegio quizá llamativo era que tenían pasaporte diplomático todos los grandes de España. En 1984 desapareció eso. Otra particularidad muy interesante es que ninguno de los titulares actuales que hemos citado ahora mismo tienen el apellido original que tuvieron en su día en su concesión en 1520. Ni un solo de los apellidos iniciales se mantienen actualmente. Si acaso, volvemos a decir, si acaso colocamos al Ducado de Veragua, sí que se mantiene el apellido Colón en este caso Colón de Carvajal. Y la última que vamos a decir que tenía el apellido inicial era la duquesa de Osuna, Ángela Telle Girón, que se llamaba Telle Girón como en el origen, y falleció en 2015, por lo tanto desde hace 10 años ya no existe. En el segundo apellido sí que se han mantenido algunos de estos títulos en los titulares actuales. Concretamente el apellido Telle Girón como segundo apellido está precisamente en Osuna, que lo hemos citado, Benavente, que es la misma persona, y en Medina de Rioseco, que hemos dicho que es su hermanastra, Asunta. En los Fernández de Córdoba se ha mantenido en el Ducado de Segorbe, en Medina y Fernández de Córdoba, en Cardona, Casirla, y el Ducado de Lerma, que lo hemos dicho también, Larios y Fernández de Córdoba. Pero curiosamente, este Fernández de Córdoba, como hemos dicho al principio, solamente era del Ducado de Priego o Condado de Cabra, y ahora hemos dicho que están en Segorbe, en Cardona y en Lerma, no están en los originales. El Alba de Toledo, que era el Ducado de Alba inicial, tampoco se ha mantenido en el Ducado, pero por lo menos se mantiene como segundo apellido en Medina Sidonia, pero no viene a través de Alba, sino a través de Villafranca del Bierzo, como hemos dicho hace un momento. Otra cuestión interesante, y voy muy rápido, perdón, pero creo que para no cansar demasiado, es la cuestión de las mujeres. En el origen no hubo ni una sola mujer que obtuviera la grandeza inmemorial. Luego, más adelante, incluso había algunos títulos que era absolutamente imposible que las mujeres pudieran ser titulares. Sí podrían transmitirlo, la titularidad, pero ellas no lo eran. En algunos otros casos sí que lo podían ser, y de hecho hay varios casos de ellos. Pero con el transcurrir del tiempo, y sobre todo a partir de una ley que salió en el año 2006 de igualdad absoluta, lógicamente ha ido aumentando el número, y ahora mismo si analizamos los nombres de las casas de los 25, si ya metemos más es posible que no salga tanto, pero más o menos está casi en el 50%. Es decir, de los 25 pues hay 13, 12, o sea, prácticamente en el 50%. Bien, yo quería comentar una cosa. En la historia de esta hacer el estudio en este libro de todos los grandes inmemoriales y demás, lo que sí que he encontrado inmediatamente es que hay, lógicamente, una gran cantidad de pleitos en el momento en que un titular moría sin sucesión clara y evidente, pues empezaban a originarse un montón de pleitos impresionantes. Y otra cosa que me llamó la atención a mí de los libros en los que yo bebí, entre los cuales estaba precisamente el de mi compañero, para hacer este libro mío, pues resulta, yo veía una cosa, y es que era bastante complicado de leer todo, porque claro, es un montón de datos, y lógicamente el mío será igual de complicado de leer, pero lo que intenté fue poner una cierta narración, y es decir, explicar, por ejemplo, cuando había un pleito, pues por qué motivo llegaban a la concesión de este o del otro, ¿no? Y luego también puse una cosa que yo cuando era pequeño en mi pueblo, cuando nos decían que teníamos que leer un libro, nos gustaba que tuviera santos, es decir, que tuviera figuras. Y entonces yo lo que hice fue poner en el libro un montón de santos, ¿no? de las fotografías o cuadros de los titulares que fui encontrando. Pero lo que decía este galimatías de tantos títulos, de cómo se van cruzando y demás,
me llevó a la necesidad, esa necesidad de que se pudiera leer el libro si era posible y demás, a hacer unos cuadros genealógicos, y entonces me puse a hacer unos cuadros genealógicos que acompañaran al libro. Y entonces lo primero que me di cuenta fue de que, claro, la primera titularidad, o sea, la concesión fue en 1520, pero estas familias no habían nacido de la nada, habían surgido mucho antes, ¿no? Y entonces los primeros cuadros el primero fue el Descendientes de Alfonso XI de Castilla, que muere en 1350, que luego, como sabemos, empieza la guerra civil entre su hermano Pedro I el Cruel y los bastardos Trastamara, que al final se convierten en reyes y dejan de ser bastardos, lógicamente. Y luego en 1412, cuando encima Fernando de Antequera, que es un Trastamara, también es rey de Aragón, pues ya mucho más. Y ya a partir de ese momento, pues lógicamente... Pero en estos descendientes de Alfonso XI de Castilla, estos Trastamara y muchos más, hay un montón de títulos de los que luego van a ser grandes de 1520. Por lo tanto, hay que hacer un cuadro de eso. Lo mismo ocurre en el ámbito de Aragón, y por eso el segundo cuadro fue el descendiente de Jaime II de Aragón, que en este caso eran todos legítimos los descendientes, y ahí también salen un montón de títulos. Luego, como he dicho antes, hay un montón de pleitos por ahí, por el camino, se estudian en el libro, pero tuve que hacer un pleito concretamente, un cuadro específico para un pleito que tuvieron precisamente por el ducado de Lerma, tan importante en aquel momento, entre la casa de Medinaceli y la casa del Infantado. Durante 200 años, los Infantados y los Medinaceli se estuvieron titulando duques de Lerma, los dos a la vez, paralelamente. Al final, en 1882, quedó definitivamente incorporado a Infantado, y por eso tuve que hacer un cuadro específico. Luego están como hay 25 casas, lógicamente estarían los 25 cuadros correspondientes a cada una de estas casas, pero también se ha dicho aquí la casa de Segorbe y la casa de Cardona, prácticamente Aragón y Fol de Cardona se unen prácticamente en una sola muy pronto, y entonces pues hice solamente un cuadro. Total, ya tenemos 27, y entonces de esos 27 que tenía, añadí efectivamente el ducado de Veragua. El ducado de Veragua lo añadí por la siguiente razón, lógicamente es el apellido Colón. El ducado de Veragua está en la familia Colón desde el principio, pero en 1739 entra en la familia de los Berwick. El duque de Berwick era Jacobo Fichen Stuart, que era el hijo bastardo del rey Jacobo II, que fue rey de Inglaterra y que fue destronado. Entonces, estos bastardos de Jacobo II son duques de Berwick en Francia y en España. Entran aquí y se hacen con el ducado de Veragua en 1739 por matrimonio. Ese ducado de Berwick con Veragua entra en Lemos, en el condado de Lemos, en 1777. Y ese condado de Lemos está a punto de convertirse en ducado de Alba, cuando muere precisamente la famosa Cayetana en 1802. De tal manera que el condado de Veragua estuvo a punto de ser duque de Alba también, o al revés, o el duque de Alba absorber al ducado de Veragua. Ahí hubo una componenda en 1787 y se concedió el ducado de Veragua a unos descendientes de una bisnieta. Hubo que tirar casi 300 años para atrás, 200 y pico años para atrás, una bisnieta de Cristóbal Colón, y de ahí salió la casa Colón de Larreategui, que es de donde procede el actual titulares de los duques de Veragua. Otro cuadro que añadí también fue los condes duques de Olivares, tan importantes en el siglo XVII, pero que inmediatamente, como también se ha dicho aquí, se introducen en la casa de Alba, pero también se estudia. Luego en los poderosos Mendoza, estos que hemos dicho que no obtuvieron la grandeza inmemorial, bueno, pues la familia de Pastrana, la princesa de Éboli, Melito, Francavilla, Concentaina, Galve, Eliseda, Almenara, todos esos títulos de la familia Mendoza tuvieron mucha importancia en algún tiempo de nuestra historia. Y entonces se hizo otro cuadro y lógicamente se añade a la historia en el libro. Y luego, por supuesto, la familia Tendilla-Mondéjar, que se unen las dos, el condado de Tendilla con el ducado de Mondéjar, también específico. Y luego ya el último cuadro definitivo fue el ducado de Maqueda. El ducado de Maqueda
inicialmente familia Cárdenas, está en la familia Cárdenas, aparentemente no se le concede la grandeza inmemorial, a pesar de que la familia Cárdenas tuvo mucha importancia, pero sobre todo en la época de los Reyes Católicos, más que en la de Carlos I. Entra en la casa de Nájera, Manrique de Lara, en 1627, entra en la casa de Aveiro, procedente de Portugal, en 1657, y entra en la casa de Arcos en 1715. Es decir, que el ducado de Maqueda ha estado siempre un poco repartido por ahí. Y luego ya a partir de 1780 entra en la casa de Astorga, Altamira Cabra, donde permanece en la actualidad. Y esos son los cuadros que yo hice para ver esto. Y entonces, y ya termino con esto, lo que yo he querido hacer con estos cuadros y con el libro este, porque como digo, empecé como un entretenimiento y un neófito total en este ambiente, pero como también ha dicho Jaime, mi presentador, soy un aficionado tremendo a la historia y a la genealogía, he hecho cosas de toros, de mitología, de todo. Siempre estoy haciendo cosas de esas porque me entretienen tremendamente. Y si puedo aportar algo, pues qué maravilla. Pero yo interpreto que estos libros sobre la grandeza inmemorial son una especie de historia de España. Lo que pasa es que no es una historia de España unificada en torno a los reyes y demás, sino que es como si fuera una serie de historias de España paralelas. Y lo que ocurre es que como consecuencia precisamente de esos pleitos y de esos matrimonios cruzados, resulta que esas líneas paralelas empiezan a no ser paralelas y empiezan a cruzarse, ¿no? Y entonces es cuando empieza el follón, entre comillas, y es por lo que hay que hacer los cuadros y todas estas cosas. Pero es verdad que a lo largo de todas estas narraciones, en los libros estos que tratan sobre la grandeza de España inmemorial o la grandeza en general, lo que sí que encontramos es una serie de personajes interesantísimos de nuestra historia de España que creo que hay que citar. Por ejemplo, 5 minutos. Venga, ya acabamos. 5 minutos. Por ejemplo, voy a citar algunos solamente, que los tengo por aquí escritos. El Marqués de Santillana, uno de los poetas más importantes de nuestra historia, que fue el primer Marqués de Santillana, fundador de la Casa del Infantado, el primer Marqués de Villena, que ya se ha citado en la época de Enrique IV, el Duque de Alburquerque, Beltrán de la Cueva, si fue o no fue el padre de la Beltraneja, Jorge Manrique, de la Casa de Paredes de Nava, uno de los poetas más importantes, con una de las 3 elegías más importantes de nuestra literatura, el segundo conde de Tendilla, que lo hemos citado aquí, Íñigo López de Mendoza y Vigil de Quiñones, tan importante, el primer duque de Sesa, el gran capitán, el que cambió la historia de la guerra, pasando la infantería andarina de los tercios que se impuso a la caballería pesada de la Edad Media. El cuarto duque de Gandía, San Francisco de Borja, también está aquí. Luis de Requesén y Zúñiga. El tercer duque de Alba, el famoso Fernando Álvarez de Toledo, que tan denostado por la memoria histórica. El marqués de Denia, duque de Lerma, valido de Felipe III, el tercer duque de Osuna, que hacía y deshacía la conjuración de Venecia en el siglo XVII en la Italia, Fadrique Álvarez de Toledo, uno de los grandes almirantes de nuestra historia, el primer conde duque de Olivares, factotum de la España de Felipe IV, el octavo duque de Medinaceli, Juan Francisco de la Cerda y Enríquez de Rivera, importante en la época del despotismo ilustrado, de Carlos II, el primer duque de Berwick, que le hemos citado aquí como Jacobo Fitzjames Stuart y Churchill, el 12 duque de Alba, este sí, importantísimo durante la época de Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, durante la época del despotismo ilustrado, el 16 marqués de Astorga, Vicente Osorio de Moscoso, que fue ni más ni menos que presidente de la regencia durante la época de la Guerra de la Independencia, el 13 duque de Veragua, y aquí Cristóbal Colón de la Cerda, y aquí me paso a mi otra gran afición, los toros, que fue un ganadero impresionante durante todo el siglo XIX, hasta el punto de que cuando se instaura la peseta en 1868 se empiezan a hacer billetes, y el billete de 1000 pesetas se llevaba un veragua, porque un toro de Veragua en aquel momento valía 1000 pesetas, que era
un auténtico dineral. O el 16 duque de Alburquerque, José Isidro Osorio y Silva Bazán, duque de Sexto también, que tanta importancia tuvo en la restauración de Cánovas y de Alfonso XII, o ya por último el duque de Alburquerque, Bertrán Osorio y Díaz de Rivera, el extraordinario gran jinete fallecido en 1994. Y por último ya, también hay que citar las mujeres importantes, Juana de Mendoza y Ayala, la rica hembra de Guadalajara, un personaje unido al almirante Alfonso Enríquez, a los Lara, a los Ríoseco, que tendría que tener una novela. Yo siempre he dicho a los amigos que tengo novelistas que tienen que hacer la novela de Juana de Mendoza y Ayala, la rica hembra de Guadalajara, o Ana de Mendoza y la Cerda, la princesa de Éboli, impresionante, la prensa rosa del momento, si es que existía, estaba ahí. O las dos grandes rivales del siglo XVIII, la condesa duquesa de Benavente, Josefa Pimentel, y la duquesa famosa de Alba, Cayetana de Silva y Silva Bazán, con Goya como pintor fundamental, o la famosa María Isidra Guzmán de la Cerda, la doctora de Alcalá, de la Casa de Lara, la primera académica de la lengua de España, o ya mucho más adelante, Cristina de Arteaga y Felguera, la monja intelectual de la Casa de los Mendoza, o la 22 marquesa de Astorga, María Socorro Osorio de Moscoso y Reynoso, que cuando obtuvo los títulos se metió a monja carmelita descalza en Ávila hasta 1980. Y ya por último, para recordar las últimas, la 18 duquesa de Alba, la Rosario Cayetana Fitzjane Stewart, tan conocida, que murió en 2014, o la duquesa de Medinaceli, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Nestrosa, Mimí, que murió en 2013, señora extraordinaria, o la famosa duquesa Roja, la duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, y ya para terminar, la última que hemos citado, la duquesa de Osuna, Ángela Telle Girón y duque de Estrada, que es la última que mantuvo el apellido original Telle Girón. En definitiva, esta es la historia de España, la historia es Magister Vitae, nos enseña la vida para aprender las cosas buenas e intentar evitar las cosas que han funcionado mal. El estudio de la historia nos permite saber lo que tenemos que hacer, que a veces en los tiempos actuales vemos que no es así. Muchas gracias. Sí. 3 minutos. Perdón, yo solo quiero añadir, yo tuve la suerte de conocer a los dos conferenciantes, por un lado o por otro, se pusieron en contacto conmigo para preguntarme alguna información, en concreto en el caso de Julián. Tuve la suerte de comprar el libro antes incluso de conocerle y la verdad es que es una maravilla ver los árboles genealógicos que vienen dentro del libro, porque parece que son 2 tomos, pero uno de ellos es todo árboles genealógicos, los árboles de los que ha estado hablando, y la verdad es que es una maravilla porque va siguiendo un poco, ¿no?, toda esa información. Y luego el libro de Juan Miguel, que ha sido fallo mío, que no lo he traído, lo tenía que haber traído. Si alguien está interesado, es un libro más grande de formato y lo que tiene es muchísima información, porque claro, es todos los árboles genealógicos y todos los descendientes de todas esas grandes casas. Entonces, es una información bestial. No lo he traído, si alguien quiere, tanto a través de la Asociación de Hidalgos de España como a través de la Secretaría del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, o no sé si en Internet está, ¿no? Ya no sé, Juan Miguel, si en Internet o en Amazon hay algún libro tuyo a la venta o no, no lo sé. La segunda edición está a la venta. Bueno, pues si no, que sepáis que a través de las distintas corporaciones nos podéis encontrar, preguntar lo que sea. Y ya solo para acabar, si queréis, en 2 minutos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si tenéis alguna duda, pues nada, pues si os parece nos vamos a tomar un vino y así hablamos con ellos tranquilamente, preguntamos lo que sea. Muchísimas gracias.